Es uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos de todos los tiempos. La única tumba intacta de un faraón de Egipto, cuyos tesoros son comparables a los de Tutankamón. Este descubrimiento podría arrojar luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de Egipto, pero lo más probable es que nadie haya oído hablar de él. Hoy, sus utensilios y tesoros vuelven a ser estudiados, y los restos del faraón examinados. Estoy tan emocionado que casi no puedo hablar. Todas nuestras suposiciones sobre el pasado pueden quedar desmentidas si nos sumergimos en los misterios del faraón de plata de Egipto. Secretos de la antigüedad, el misterio del faraón de plata. Febrero de 1940. Adolf Hitler ha lanzado su ataque relámpago sobre Europa. Los primeros coletazos salvajes de una guerra que pronto asfixiará al mundo. Por el momento, Egipto está lejos del campo de batalla. En una excavación cerca del Nilo, un equipo de arqueólogos franceses llevan trabajando más de una década. Ahora deben apresurarse para completar el trabajo antes de que la guerra llame a la puerta. El profesor Pierre Montet, jefe del equipo de arqueólogos, informa de un descubrimiento extraordinario. Ha descubierto un faraón del que muy poca gente ha oído hablar, y de una era que muy pocos conocen. Lo que ha encontrado aquí hará que se reescriba la historia del antiguo Egipto. Pierre Montet ha estado buscando pistas que le ayuden a esclarecer uno de los periodos más oscuros de la historia de Egipto. En torno al año 1000 a.C., se abre un pasaje oscuro dentro de una historia que se extiende durante 3 milenios. La Gran Pirámide de Egipto fue erigida por el faraón Keops durante lo que se conoce como Cuarta Dinastía. Los faraones más famosos, como Tutankamón o Ramsés el Grande, gobernaron más de 1000 años después, en la 18ª y 19ª dinastía. La última reina, Cleopatra, gobernó otros 1000 años más tarde. El doctor Peter Lacovara es egiptólogo y se basa en inscripciones y jeroglíficos para datar este inmenso periodo de tiempo. Si lo pensamos detenidamente, en la historia de Egipto, Cleopatra está más cerca de nosotros que de la gente que construyó las pirámides. Se cree que Egipto fue gobernado por al menos 170 faraones, pero de muchos de ellos apenas hay pruebas. Las tumbas de 70 faraones jamás han sido encontradas. Podrían estar en cualquier lugar de las antiguas zonas de enterramientos que se extienden junto al Nilo. En el Valle de los Reyes, en la antigua Tebas, junto al actual Luxor. En la antigua capital, Memphis, cerca de donde el Cairo se encuentra hoy en día. O quizá más al norte, en el delta, donde el Nilo se ramifica antes de llegar al mar. Para los egiptólogos, rellenar los huecos de esta línea temporal resulta aún más difícil, ya que hubo periodos en los que Egipto se sumió en el caos. Durante 500 años, los gobernantes debieron luchar por hacerse por el control, en lo que se conoce como periodo intermedio, la era oscura de Egipto. Durante el periodo intermedio se produce una crisis económica, estalla una guerra civil. El país se divide entre norte y sur y aparece la amenaza de una invasión extranjera. Los disturbios civiles no son buenos para los arqueólogos. No tenemos grandes monumentos, ni inscripciones históricas, ni estatuas privadas. La gente está muy ocupada intentando sobrevivir.
La falta de pruebas arqueológicas hace de esta una era cuya historia aún está por completar. Y aún así coincide en el tiempo con uno de los relatos más conocidos del mundo. Los expertos sitúan la batalla entre David y Goliat, descrita en el Antiguo Testamento, alrededor de esta época, en el 1020 a.C. La Biblia narra cómo un faraón de esta era invadió Tierra Santa en torno al 950 a.C. Sobre este muro vemos a Shoshank I, que también aparece en la Biblia como Shishak, y que saqueó el templo de Salomón y trajo el Arca de la Alianza de vuelta a Egipto. Son estas misteriosas historias que unen Egipto con Tierra Santa las que inspiran a Pierre Montet. Comenzó las excavaciones en 1928 en Tanis, en el delta del Nilo. Otros arqueólogos ya habían excavado aquí. Pero Montet creía que aún podía haber importantes hallazgos esperando ser descubiertos. En muy poco tiempo, la búsqueda de Montet empezó a dar resultado. A lo largo de los años 30 desenterró los restos de un enorme templo, cuyas inscripciones indican que estaba dedicado al dios supremo de Egipto, Amón. Todo el complejo está protegido por un enorme muro de adobe, dentro del cual Montet pensaba que podía haber tumbas esperando ser descubiertas. En Hollywood incluso se llegó a imaginar que el arca perdida podía estar enterrada en Tanis. Y como Indiana Jones, Montet también tuvo que enfrentarse a la amenaza de los nazis. El mundo estaba al borde de la guerra. Adolf Hitler amenazaba con movilizar sus tropas de asalto en cualquier momento. Aunque Montet había encontrado muchos bloques tallados, fragmentos de templos y otras cosas, aún no había desenterrado nada verdaderamente espectacular que arrojara luz sobre este mundo. Al mismo tiempo, el estruendo de la guerra se había extendido por Europa, de modo que siempre debía tener un ojo puesto en todo lo que ocurría, por lo que debió de haber sido un periodo de mucha tensión para él. En Tanis, el equipo de Montet casi había terminado de peinar todo el complejo del templo cuando se topó con algo cerca del muro. Rápidamente Montet descendió hacia la tumba. Entre las sombras descubrió toda una serie de cámaras funerarias. Pero sus peores temores se confirmaron rápidamente. Montet debió de sentir cómo se le hundía el corazón al entrar aquí, porque vio un agujero en el techo que no debía existir, y eso obviamente significaba que los saqueadores de tumbas habían entrado aquí antes que él. Se trataba de una tumba real, datada en torno al 850 a.C. Las inscripciones indican que esta tumba pertenecía a Osorkon II, que fue un faraón de la 22ª dinastía, y también que varios de sus familiares fueron enterrados aquí. Fue todo un descubrimiento significativo, pero no era una tumba real intacta y no saqueada. Montet era realista. En toda la historia de la arqueología en Egipto, ningún arqueólogo ha encontrado la tumba de un faraón que no haya sido saqueada. Pero no pensaba rendirse. Montet ordenó a su equipo que ampliaran el área de excavación hasta esta zona a unos 9 metros. Allí había un segundo complejo funerario, justo al lado del que ya había sido saqueado. Montet apenas podía creerlo. Pero esta vez la tumba parecía estar intacta. Es sorprendente que los saqueadores de tumbas que consiguieron saquear esta de aquí pasaran por alto la otra, que estaba a muy pocos metros.
Quizá no se percataran de la gran cantidad de tumbas que había en los alrededores, pero eso sería muy extraño, porque los saqueadores de tumbas eran muy buenos a la hora de leer el paisaje y podían descubrir tumbas que a los arqueólogos les costaría mucho trabajo encontrar. Montet aún no sabía quién estaba enterrado allí. Pero en cuanto entró en la antecámara, la respuesta salió a la luz. Imaginemos la emoción de Montet cuando llegó aquí, iluminó la inscripción y vio un nombre real, Paseba Kaenuit, que significa la estrella que se alza sobre la ciudad, amado del dios Amón. Y después vi otros muchos nombres reales, porque los faraones tenían infinidad de ellos. Aquí vemos, grandes son las manifestaciones de Ra, el elegido del dios Amón. De modo que tenemos una tumba que parecía estar intacta, y a este faraón se le conocería por su nombre griego, Susenes I. Para Montet, Susenes era una figura misteriosa. Uno más de una línea de faraones cuyo tiempo y cuyas vidas eran casi desconocidas. El periodo intermedio, cuando el poder estaba dividido, duró más de 500 años. Susenes reinó poco antes del principio de esta era de caos. Gobernó el norte de Egipto desde aquí, Tanis. Aunque el verdadero poder y la riqueza estaban más al sur, en la antigua capital, Tebas. Los gobernantes tebanos estaban bien documentados, gracias a los monumentos y tesoros que erigieron. Pero ¿quiénes eran estos reyes del norte? ¿Débiles señores de la guerra? ¿O importantes faraones dignos de ocupar un lugar en la historia? Si la tumba de Susenes estaba realmente intacta, Montet podía tapar uno de los grandes espacios vacíos de la historia de Egipto. La puerta que daba acceso a la cámara funeraria estaba fuertemente sellada con un enorme bloque de granito sólido. Se necesitaron 6 días de duro trabajo para romperlo en pedazos. Después, por fin Montet pudo acceder al interior de la tumba. Era todo lo que siempre había deseado. Montet dijo que la tumba estaba repleta de maravillas dignas de las 1001 noches. Y tenía razón, porque en el suelo de la tumba, justo aquí, había cientos de estatuillas. Había gemas, metales preciosos. Montet sabía que era la primera persona que tocaba estos tesoros desde que fueron colocados aquí hace 3000 años. Esta fotografía, tomada momentos después de que Montet entrara, muestra exactamente lo que vio. Aún no había rastro de ninguna momia o ataúd. Se encontraba, como era habitual en las tumbas de los faraones, dentro de un enorme sarcófago de piedra que ocupaba casi toda la cámara. Estaba tallado y repleto de jeroglíficos. La enorme cubierta se conserva actualmente en el Museo Egipcio. Dentro de esta había otro sarcófago, también ricamente tallado. Montet y su equipo tuvieron que hacer palanca con mucho cuidado para abrir este sarcófago de granito y encontrar el verdadero ataúd del faraón en el interior. Cuando la noticia del hallazgo se difundió, Montet recibió la visita de un importante invitado. El mismísimo rey de Egipto. El rey Farouk avalaba la expedición de Montet y se presentó en las excavaciones como un auténtico explorador. Montet accedió a mantener sellado el hallazgo más importante, el ataúd de Susenes, hasta que el rey llegara para presenciar tan increíble descubrimiento.
El féretro mostraba la rúbrica del hombre que reinó sobre Egipto hace más de 3000 años. Pero el rey Farouk quería ver tesoros, no tallas. Se le había prometido que vería algo único, muy diferente a todo lo que había visto en otras excavaciones. No quedaría decepcionado. El sarcófago es una figura humana, tallada en plata, no en oro, como es costumbre. Diferente a todo lo que se ha encontrado antes o después. Aquí yace un líder poco conocido de la turbulenta edad oscura de Egipto. Pero esta tumba y sus riquezas parecen equipararlo con los faraones más poderosos. Lo que se esconde en el interior del sarcófago de plata confirmaba el enigma. La máscara mortuoria de Susenes era de oro macizo. No se trataba de un señor de la guerra o de un líder local, sino de alguien con mucha riqueza y poder. No solo había oro y plata en la tumba de Susenes, sino también grandes cantidades de lapislázuli. Mucho más que en la tumba de Tutankamón. Se trata de un material que debía ser importado desde Afganistán a casi 5000 kilómetros. Era algo extremadamente caro y valioso. Todos los tesoros estaban marcados con el cartucho característico del faraón. La estrella, que representa a Susenes alzándose sobre la ciudad de Tanis. El valor no reside únicamente en la cantidad de metales preciosos, también en la calidad de las tallas. Están diseñadas de manera hermosa, claramente pensadas para alguien que pudiera apreciar su valor estético. Montet deseaba tener meses para examinar con detenimiento todo lo que había encontrado, pero no tuvo ese lujo. Había hecho el descubrimiento más importante de su vida, pero el momento no podía ser peor. Los ejércitos de Hitler se han apostado en la frontera francesa. La invasión es solo cuestión de semanas. Montet ordena cerrar la excavación y se apresura a regresar a Francia con su familia. No volverá hasta dentro de 5 años. Los secretos de la tumba de Susenes son llevados a El Cairo para ponerlos a salvo. Aunque se trata de uno de los momentos más grandiosos de la arqueología, el descubrimiento de Montet pasa casi desapercibido. La guerra se había extendido por toda Europa. ¿Quién iba a prestar atención a un descubrimiento arqueológico hecho en Egipto? Debido a esto, incluso a día de hoy no sabemos demasiado sobre el impresionante descubrimiento de Montet. Cuando Tutankamón fue desenterrado en 1922, se le dedicaron titulares por todo el mundo. Y cuando su momia fue analizada, las cámaras también estuvieron allí. Fue todo un acontecimiento, dirigido por un profesor de anatomía de la Universidad de El Cairo, el profesor Douglas Derry. En 1940, el profesor Derry recibía a otro invitado. Un faraón desconocido llamado Susenes había sido encontrado en el norte, o al menos lo que quedaba de él. Estaba enterrado en el delta del Nilo, donde hay un ambiente muy húmedo, mientras que otras momias fueron enterradas en el Valle de los Reyes, que está en el desierto. Cualquier momia enterrada en el delta se descompone con rapidez debido a la humedad. Resulta muy difícil estudiar momias enterradas allí. Derry llevó a cabo lo que hoy nos parecería un examen superficial. Podía decir con certeza que Susenes había muerto siendo ya anciano, pero pasó por alto pruebas muy importantes.
Después, los huesos fueron enterrados de nuevo, pero esta vez no en una tumba real, sino en los archivos de la universidad. Durante 70 años, los huesos de Susenes han permanecido ocultos y sin ser estudiados. Pero hoy el profesor Gabala, el sucesor de Derry como profesor de anatomía, se dispone a retomar el análisis. Estoy tan emocionado que casi no puedo hablar. No existe ningún estudio detallado sobre este esqueleto que especifique su estado de salud o su modo de vida. Las pruebas del primer examen que se hizo están aquí. Los huesos más pequeños siguen en las viejas cajas de cigarrillos del profesor Derry. Aunque el tejido blando ha desaparecido, los huesos de Susenes revelan mucha información sobre el faraón. Medía 1,66 y era de complexión fuerte. Tal y como señaló Derry, Susenes murió siendo anciano. Puede que rondara los 80 años, en una época en la que la esperanza de vida era de 35. El desgaste y las marcas de los dientes confirman la opinión de Derry. Pero el análisis del profesor revela nuevos e impresionantes datos. Concretamente en la séptima vértebra cervical, en la columna vertebral del rey. Este es un descubrimiento que he hecho durante mi análisis. El rey se rompió la columna y se recuperó estando aún con vida. Y ahora la fisura está reparada. Si miramos estas irregularidades y la curvatura de la espina dorsal, es algo que no menciona el profesor Derry. Es un descubrimiento que he hecho yo. Es una fractura conocida como fractura del cavador. Y puede hacernos pensar que el faraón no llevaba una vida sedentaria. Esta fractura se produce por un trabajo excesivo de las extremidades superiores. La fractura vertebral de Susenes se curó con el paso del tiempo. Pero también hay pruebas de una enfermedad crónica en la zona lumbar. El rey sufría una enfermedad de los tejidos conjuntivos, una enfermedad reumática que provocaba la osificación de los ligamentos de la columna vertebral. El profesor Derry lo mencionó en su análisis, pero no diagnosticó la causa. El primer análisis detallado de los huesos de Susenes proporciona información muy valiosa sobre su vida. Y ahora, por primera vez, una artista forense intentará descubrir cuál era su aspecto real. Una cosa que resulta fascinante si prestamos atención al cráneo es que el ojo derecho está un poco más arriba que el izquierdo. La cuenca ocular está más arriba, de modo que este pómulo empieza antes y termina antes que este otro. Esto tenía que reflejarse en el rostro. Melissa Drin es licenciada en Psicología e Identificación Facial y ha trabajado como reconstructora forense con el FBI. Muerto hace más de 3000 años, el faraón de plata está a punto de volver a la vida. Susenes. Aquí lo tenemos. Tenía una complexión física muy fuerte, con la cabeza grande y el cuerpo compacto. No tuvo problemas para emplear su cuerpo en algún tipo de esfuerzo intenso. También había perdido los dientes en ambos lados, por lo que parecía una especie de cascanueces. Y podía cerrar la mandíbula con mucha fuerza. Tiene una expresión decidida y una mirada sensata. El hecho de que Susenes viviera tantos años a pesar de su historial médico permite a los egiptólogos afirmar que, sobre todo, era un superviviente.
El hecho de que fuera físicamente tan fuerte y tan longevo debió haber contribuido a su éxito como gobernante. Gobernó sobre esta zona durante 46 años, lo cual es mucho tiempo. La gente como Tutankamón moría en la adolescencia, así que alguien como Susenes debió de destacar mucho. Con 46 años, el reinado de Susenes es uno de los más largos de todos los faraones de Egipto. Los tesoros de su tumba y su apariencia física han proporcionado numerosas pruebas. Pero los arqueólogos aún tratan de esclarecer la época oscura producida en torno al año 1000, cuando faraones como Susenes tuvieron que compartir el poder con sus rivales del sur del reino. Resulta irónico que esta época oscura de la historia de Egipto siguiera un periodo en el que los faraones gozaron de su máximo poder. Las semillas de la crisis que se vivió durante el reinado de Susenes fueron sembradas 200 años antes, por el faraón más poderoso de todos. Egipto alcanzó la cúspide de su poder con Ramsés II, Ramsés el Grande. Fue un constructor muy prolífico, el más grande que Egipto jamás había visto, y llegó a tener 100 hijos. Antes de Ramsés, en Egipto solo había dos centros de poder: Tebas y Menfis. La desmedida ambición de Ramsés le llevó a erigir una capital totalmente nueva en el delta del Nilo. La llamó Pir Ramsés, la casa de Ramsés. Pero Ramsés se divertía con un juego muy peligroso. La región del Delta era una de las zonas fronterizas de Egipto antes de que Ramsés empezara a colonizarla y a construir su nueva capital. Pero de algún modo, eso rompió el equilibrio. Mientras un gobernante fuerte como Ramsés el Grande podía mantener el control, en cuanto llegara uno más débil, el delta del Nilo podría quedar aislado. Los problemas comenzaron aquí, en Tebas. La única figura con suficiente poder como para desafiar al faraón era el sumo sacerdote de Egipto, quien estaba al cargo del gigantesco templo de Karnak. En cierto modo, el término sumo sacerdote puede llevar a confusión, ya que era más que una simple figura religiosa. Era el encargado del gran negocio que era en realidad este templo. Era un importante líder político que incluso podía estar al mando de una fuerza militar. El poder de los altos sacerdotes se basaba en la creencia de que eran capaces de influir en todo lo que ocurría, incluso en el más allá. El rey le cedía una parte del templo y después los sacerdotes del templo mantenían vivo su culto y sus monumentos. Así mantenían viva su memoria, que era algo esencial para los egipcios. Los reyes que querían ganarse su favor les concedían derechos de pesca y de caza, o también para explotar las minas y comerciar en el Nilo. De modo que los sacerdotes amasaban grandes riquezas. Con el paso del tiempo fueron adquiriendo más y más riqueza, hasta que finalmente pensaron, ¿por qué no nos convertimos en reyes? El desafío de los sacerdotes alcanzó el grado de crisis poco antes de que Susenes llegara al poder. Aquí vemos cómo el sumo sacerdote es casi tan grande como el faraón. Vemos que los otros sacerdotes son más pequeños. Anteriormente en Egipto, todo el mundo era más pequeño que el faraón, para mostrar así su estatus. Pero aquí vemos cómo el sumo sacerdote ha ganado tanto poder que es casi tan grande como el faraón. 5 siglos de caos, un periodo intermedio en el que Egipto estuvo partido en dos. El sumo sacerdote se hizo con el control del sur, mientras que el faraón se exilió a la región fronteriza, al delta. La frontera se estableció en el Nilo, cerca de Menfis. ¿Cómo convirtió Susenes esta pequeña provincia del norte en un próspero reino digno de un rey?
Los investigadores recurren a los tesoros de la tumba de Susenes en busca de respuestas. La prueba irrefutable aparece en este pequeño plato de plata de aspecto insignificante llamado patera. Los investigadores hallaron símbolos que les resultaban familiares, entre los que se incluían la estrella y el pájaro. Pero esta vez, el cartucho contenía más símbolos. La inscripción de la patera dice: larga vida al Dios perfecto, Señor de las dos tierras, sumo sacerdote de Amón, Rey de dioses, elegido de Amón, y por último, Susenes. Lo más importante es que gracias a este plato sabemos que ostentaba el título de sumo sacerdote de Amón en el norte. De pronto, al descifrar estos jeroglíficos, todo cobra sentido. Susenes no solo era faraón, también era sumo sacerdote. El misterio del fabuloso tesoro escondido queda por fin resuelto. Tradicionalmente, el faraón obtenía su riqueza de los impuestos. Si eras granjero, que es lo que eran la mayoría de los habitantes de Egipto, tenías que entregar una parte de tu cosecha al tesoro del faraón. Tal y como hemos visto, el sumo sacerdote estaba adquiriendo más riqueza que el faraón. Pero de esta manera, Susenes combinaba ambas fuentes de riqueza, la riqueza del templo y la riqueza tradicional del faraón. Pero ¿cómo consiguió Susenes forjarse una posición tan poderosa? Eso es algo que se responde examinando las conexiones familiares del clan que gobernaba sobre Egipto. Las pistas nos llevan hasta el hombre que hizo el papel de padrino en medio de la confusión, el sacerdote y gobernante local Pinetjem. Pinetjem fue el sumo sacerdote del templo de Karnak en torno al 1070 a.C. Tenía 4 hijos, 3 de los cuales le sucedieron como sumo sacerdote. Pero uno, Susenes, se fue a Tanis, donde se convirtió en faraón, y también recibió el título de sumo sacerdote de Amón en el norte. Decidido a aprovechar sus poderosas conexiones familiares. Las pruebas indican que Susenes envió a su hija a Tebas para que se casara con su hermano, una vez que éste se hubo convertido en sumo sacerdote de Karnak. De este modo pudo fortalecer las relaciones entre el norte y el sur. Descubrimos que no se trató de una época de caos y de conflictos, sino de algo muy diferente. Aprovechando sus conexiones familiares y recurriendo a matrimonios y pactos políticos, Susenes ganó riqueza y poder. Pero una vez que lo tuvo, la pregunta es, ¿cómo lo ejerció? Estudios recientes han demostrado que Susenes fue el promotor de uno de los logros más extraordinarios de la antigüedad. Trasladar una metrópolis piedra a piedra. La localización exacta de la famosa capital de Ramsés, Pi-Ramsés, era uno de los grandes enigmas arqueológicos del mundo. Una ciudad de 1/4 millón de habitantes, una de las más grandes del mundo antiguo, desaparecida entre las dunas. Ha sido el santo grial de la arqueología egipcia durante décadas, encontrar Pi-Ramsés. En los años 30, antes incluso de descubrir la tumba de Susenes, Pierre Montet encontró muchísimas reliquias antiguas en Tanis y en su mente comenzó a darle forma a una posibilidad increíble. ¿Habría encontrado el santo grial de la arqueología? Montet estaba totalmente convencido de que había encontrado la ciudad perdida de Pi-Ramsés, de modo que pensó que Tanis y Pi-Ramsés eran la misma ciudad. La razón por la que llegó a esa conclusión es porque encontró infinidad de bloques y estatuas tallados con el nombre de Ramsés II, como está aquí.
Aquí podemos ver el cartucho con el nombre real de Ramsés II. De modo que todos estos cartuchos que estaban diseminados por todo el lugar le llevaron a pensar que esta era la ciudad de Pi-Ramsés. Para Montet y para los arqueólogos de todo el mundo, este descubrimiento fue más importante incluso que el hallazgo de una tumba real. Pero Montet había cometido un error clave. Su teoría parecía coherente porque Tanis estaba a la orilla del río. Y las crónicas antiguas decían que Pi-Ramsés también estaba a orillas del Nilo. Pero en la región del delta de Egipto, el Nilo no tiene un único caudal. Tiene muchas ramificaciones y van cambiando con el paso del tiempo. Mientras una zona se mantiene elevada, otras quedan inundadas. En la década de los 70, los arqueólogos empezaron a cuestionar los hallazgos de Montet. Se centraron en un pequeño asentamiento a 20 kilómetros de Tanis. Las nuevas pruebas señalaban hacia una ramificación olvidada que Montet había descartado. Empezaron a excavar y encontraron gran cantidad de cerámica del periodo de Ramsés. De manera que emplearon un georradar para inspeccionar la zona. Y las lecturas revelaron una enorme ciudad. Los cimientos de la ciudad aparecieron en estas lecturas. El Nilo, por donde una vez había fluido, y las imágenes fantasmales de la ciudad perdida de Ramsés. Aquí había un templo, así como instalaciones militares. Incluso encontraron los establos de Ramsés II. Eran enormes y debían de haber albergado cientos de caballos. De hecho, se usaban para practicar. Incluso hemos encontrado huellas de herraduras que dejaban los caballos al galopar. Era una ciudad muy grande y compleja que tenía todas las características de la capital de Ramsés. Hoy, ni siquiera los cimientos pueden verse sobre el nivel del suelo. Y los gigantescos edificios han desaparecido por completo. ¿Pero por qué? ¿Y dónde? Hoy día los arqueólogos saben que este afluente del Nilo se llenó de sedimentos y cambió de dirección. Pi-Ramsés quedó seca y aislada. La vida se volvió imposible. Las crónicas indican que ocurrió en la misma época en la que Susenes llegó al trono, 1047 a.C. De modo que decidió desmantelar todos los grandes monumentos y trasladarlos a Tanis. Puede que Susenes no sea famoso por erigir una gran capital, pero sí que rescató una. Imaginemos el enorme trabajo que debió de haber supuesto. Debió de haber sido como mover los grandes monumentos de Washington, la Casa Blanca, el Lincoln Memorial, y arrastrarlos a mitad de camino hacia Baltimore. Sin las lecturas del radar, puede que la gran hazaña de Susenes jamás hubiera salido a la luz. Montet había encontrado las grandes reliquias de la famosa ciudad de Ramsés, pero estaban en un lugar completamente diferente. Comparando los restos encontrados con las lecturas, los arqueólogos han comprobado que el templo de Pi-Ramsés fue construido siguiendo el mismo diseño que el que Montet encontró en Tanis. Aquí fue donde Susenes ostentó su doble cargo, como sumo sacerdote y como rey del norte. Se apoderó de la ciudad de Ramsés el Grande para demostrar que él también tenía poder y que sabía cómo ejercerlo. Existen pruebas de que Susenes tenía fuerza de trabajo, organización y una burocracia lo suficientemente buena como para trasladar una ciudad de un lugar a otro. También tenía el valor y el descaro necesarios para hacer que esta nueva ciudad cobrara vida.
El poder y la riqueza de Susenes, unidos a su largo reinado, le permitieron tener el lujo de planificar la decisión más importante que un faraón debía tomar: cómo afrontar la vida eterna. La elección de los objetos que llevarse a la tumba era sumamente importante. Lo que los egiptólogos se preguntaron es por qué eligió plata para su sarcófago en lugar de oro. Los antiguos egipcios creían que el oro era la carne de los dioses. Su capacidad para no oxidarse ni desgastarse le otorgaba el aspecto de ser eterno, como los propios dioses. La plata se consideraba como los huesos de los dioses, dado su aspecto blanquecino. En el antiguo Egipto había reservas naturales de oro, pero la plata era escasa. En las primeras dinastías se consideraba como algo muy valioso. Pero en la época de Susenes, Egipto ya había desarrollado lazos comerciales. Los mercaderes extranjeros ofrecían aquello que una vez escaseó en Egipto: la plata. En el año 1000 a.C., su valor había bajado hasta alcanzar la mitad que el del oro. Resulta evidente que Susenes podía permitirse lo mejor. Algunos de sus tesoros son comparables a los de Tutankamón. John Privet, arqueólogo y orfebre, intenta responder a la cuestión de ¿por qué plata? Habría sido más barato, mucho más que el oro, pero el trabajo y la habilidad que requirió debieron ser considerables. La plata es un material mucho más duro, menos maleable que el oro. Hay que calentar la plata con mucha frecuencia para reblandecer la estructura cristalina y poder seguir trabajando con ella. Es un proceso repetitivo que requiere tiempo, trabajo y combustible. Requiere mucha más habilidad que el trabajo con oro. Puede que Susenes quisiera demostrar tanto su poder como su riqueza. El sarcófago fue fabricado con más de 90 kilogramos de plata pura. La sección principal está compuesta por unas láminas que en algunos puntos son tan finas y delicadas que fueron dañadas durante la extracción de la tumba. La parte de la cabeza es mucho más gruesa. Las marcas existentes en la nariz y en la boca indican que fue fundida en un molde y después tallada para darle forma. Los egipcios eran famosos por dominar el arte de la fundición de metales preciosos. A partir de las primeras fundiciones, los artesanos de Susenes tuvieron que pulir y tallar los rasgos del faraón, un proceso que requería cientos de horas de duro trabajo. Hoy, el sarcófago de plata es uno de los grandes tesoros del Museo Egipcio, un recordatorio permanente del impresionante hallazgo de Montet. Él moriría en 1966, creyendo que la ciudad que había descubierto era Pi-Ramsés. Pero su impresionante descubrimiento de la tumba de Susenes sigue siendo uno de los momentos clave de la arqueología. Susenes jamás ha disfrutado de la fama de Ramsés o de Tutankamón, pero su estrella comienza a elevarse. Actualmente los investigadores han retomado el trabajo iniciado por Montet y empiezan a levantar el velo de la que se considera como la edad oscura de Egipto. Susenes fue un hombre increíble. No solo trasladó la capital de un lugar a otro, sino que también construyó una espectacular tumba que ha conseguido resistir al paso del tiempo y a los expolios de los saqueadores. Su figura debe ser reevaluada y debemos prestar una mayor atención a este destacado faraón de la 21ª dinastía. Susenes habría pensado que erigiendo un enterramiento tan elaborado, estaría asegurándose la inmortalidad. 3000 años más tarde, podemos volver la vista atrás y decir que eso es exactamente lo que consiguió.